buenas tardes, bienvenidos al canal de Libre Sin Filtros. Vamos a tratar el tema de el cambio de edad que ha aprobado la Suprema Corte a través de un criterio. Yo le cedo la palabra a Paloma para que nos introduzca a este tema que es muy controversial. Gracias, Uriel. Buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que nos vea nuestra querida audiencia. Bueno, este tema ha causado bastante revuelo en nuestra sociedad, especialmente porque nos lo retacan los medios todos los días, a toda hora, en todas partes. Yo personalmente abro mi celular, mis redes sociales, y está ahí, y ahí, y ahí el tema. Existe un adoctrinamiento masivo en las escuelas, en los medios, en todas partes. Está sumergido en nuestra sociedad y nos está atacando desde la moralidad, los principios, la educación. Si no partimos con una educación íntegra y con valores, esto fácilmente va a afectarnos a nosotros, por supuesto, y a los más pequeños, que es a quienes se pretende con esta ideología absurda y meramente subjetiva. Le cedo la palabra a mi compañero. He explicado de dónde viene esta aprobación de la ley por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, si entramos a analizar el criterio, nos vamos a dar cuenta que prácticamente lo que hace la Suprema Corte es desligar el concepto de edad de algo objetivo y entonces lo vuelve subjetivo y lo hace quedar basado en la simple percepción, en este caso todavía la percepción que la sociedad tiene de una persona. Sin embargo, esto podríamos analizarlo a fondo y darnos cuenta que en realidad es una estrategia política que lo que busca es crear la figura del transetarismo. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte está suponiendo que hay personas que pueden transitar de una edad a otra. ¿Con qué motivo o en función de qué? En función de cómo la sociedad los percibe. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Muchas personas pueden decir, ok, pero la condición es que la sociedad apruebe eso. Vamos a leer la sentencia, bueno, el criterio, y nos dice que en atención al principio pro persona y de acuerdo al derecho fundamental a la identidad, es posible adecuar la fecha de nacimiento incluso cuando sea posterior a la establecida en el registro. Es decir, que tú puedes elegir una edad en la que no naciste, incluso aunque te haga más chico de edad. Luego aquí viene la condición que este es prácticamente el engaño, porque aquí lo que se busca es que la sociedad no tenga rápidamente una desconfianza ante este criterio. Entonces se pone una condición que es la que dice que se debe acreditar fehacientemente que existe desacuerdo con la realidad social, pues la persona siempre se ha conducido de esta manera, es decir, por un periodo de tiempo prudente y significativo, de forma continua, ininterrumpida y permanente, a tal grado que ha logrado anclar su identidad con esa fecha de nacimiento y que su entorno social así lo identifica. Este sería la condición. Sin embargo, por qué es riesgoso? Porque hay otros criterios que son contrarios a que la identidad esté determinada por factores sociales. Lo podemos leer, por ejemplo, en un documento acerca del cambio de identidad en las credenciales del INE. Hay un documento que se los estaremos dejando en la descripción, que se llama El reconocimiento de la identidad de género de personas trans en documentos oficiales.
Y este nos dice, ahora bien, el derecho de las personas a definir de manera autónoma. Aquí podemos ver que esto se contradice con la tesis o con el criterio que la Suprema Corte sacó en estos días. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que en México tenemos un sistema dialéctico de generación de jurisprudencia. Es decir, hay un criterio, se contradice con otro criterio que también nació de la jurisprudencia, y entonces lo que se hace en la unificación de tesis es combinar estos dos criterios. Ellos le llaman en un lenguaje hegeliano superar las contradicciones, pero no es nada más que prácticamente cortar un pedazo de un criterio, cortar un pedazo de otro y hacer uno nuevo. Entonces, ¿cómo podría quedar esto en el futuro? Y esperamos que no. Pues podría pasar que en vez de decir lo que ya mencionamos, ahora diga que en atención al principio pro persona y de acuerdo al derecho fundamental a la identidad, es posible adecuar la fecha de nacimiento de manera que ésta concuerde con la definición autónoma de la identidad sexual y de género de la persona. Si se fijan, la primera parte es la que extrajimos del criterio que está vigente y la otra es la que probablemente se podría combinar con esta última y que está extraída del documento que ya mencionamos. Vuelvo a hacer mención. Reconocimiento de la identidad de género de personas trans en documentos oficiales. Ese es realmente el peligro de este tipo de criterios. El peligro de que se desligue la edad de un fundamento objetivo y se vuelva subjetiva, y además que se asuma que la edad es un simple constructo social que no tiene nada que ver con una cronología objetiva que empieza en el momento en el que naces. De acuerdo, Uriel, según las fuentes fidedignas que he recolectado para la investigación de este tema que está en boga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cometió el primer fallo el día 3 de diciembre del presente año. Posteriormente, y bajo la presión y manipulación de los grupos y colectivos de extrema izquierda, este fallo se transformó en una legislatura, es decir, lo que nos mencionabas hace unos momentos, que esta percepción personal de la gente sobre su género y su edad supere la biología, y es claro que es imposible. Es decir, una percepción o una ideología jamás superará lo que conocemos por ciencia, por biología. Es imposible que esto quede sujeto a la percepción de cada uno. Cada cabeza es un mundo. Imagínate, con este enorme fallo que cometió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos acabados como sociedad. Y aquí abro un paréntesis. Se sabe que hay personas que por mínimas excepciones, pero muy, muy mínimas excepciones, cambian su edad en el acta de nacimiento, ya sea por una cuestión laboral, una cuestión familiar, meramente de urgencia, más no de percepción, pueden cambiar su edad, ¿sí? Aunque no lo aparenten, es meramente por una causa laboral. Y Así lo que es. está haciendo Además, la Corte es dar apertura a que cualquiera, simplemente porque se le ocurra que no se percibe de la edad que tiene, sino mayor o más joven, pueda, pueda hacerlo, ¿verdad? Sin ninguna condición. La Corte puso una condición para esto, estableció la condición de que la persona cuya voluntad sea modificar su edad siempre sea con una intención benévola, es decir, que no hay cabida a la perversión. Pero ¿cómo estamos seguros de esto? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué la Corte dio pauta a que cualquier persona que se perciba de otra edad a la que no es biológicamente pueda transformar sus documentos y hacerlo oficial? Y no solamente una vez, que pueda hacerlo las veces que quiera. Estar jugando con los documentos
que emite el registro civil. Imagínate la magnitud de esta desfachatez, porque es lo que es una desfachatez. Sí, además en redes sociales se comentaba que no era peligroso, que era para rectificar las actas, que si alguien había nacido en otra fecha y que en su acta se equivocaron al registrarlo y le pusieron una fecha distinta a la que era de acuerdo a la realidad, pero no es así porque para eso también existían juicios para rectificar esa fecha. Entonces, este criterio no persigue ese objetivo como se está pensando en el imaginario colectivo, sino que, como dije antes, persigue el objetivo de hacer creer a las personas que la idea es una simple construcción social imaginaria. Y así como dices, esto se presta a manipulación porque cuando en el futuro, si es que llega a pasar, que haya una contradicción de tesis y surja lo que mencionamos hace rato, que la edad ya no dependa de la percepción de la sociedad, porque eso en muchas otras tesis y criterios se cataloga como violento, se cataloga que es violencia que las demás personas digan que eres. Por ejemplo, si yo digo que tú eres mujer, eso se catalogaría como violento. Si esto llega a cambiar y provocar que la edad sea producto de la sola autopercepción, no debemos olvidar que en la ideología de género hay personas que se dicen de género fluido, es decir, que supuestamente el género estaría cambiando en el tiempo y obviamente que se prestaría a manipulaciones y que serían muy graves. Ya son graves las manipulaciones de la ideología de género, por ejemplo, en países en los que se encierra a hombres con mujeres en la misma cárcel. Imaginemos a qué nos podría llevar esto. Sí, desde luego lo primero es la descentralización de las redes sociales, descentralizarla de de este adoctrinamiento masivo, porque el adoctrinamiento no es la enseñanza de la inclusión, porque aquí no tenemos ningún tipo de inclusión. Debemos recalcar que violencia no es igual a franqueza y viceversa, la franqueza no es igual a la violencia. Si una servidora afirma que el pasto es verde y sin embargo aquel o aquella persona eh, lo percibe de otro color y yo le digo que es verde, me considera violento, por ende, ¿qué está pasando? Estoy diciendo la verdad y se me considera violenta por eso. Pues no, es la descentralización de las redes sociales de donde tendríamos que partir para que las personas se desadoctrinen. Ya hay un adoctrinamiento, ahora nos toca desadoctrinarlos. Les han metido en la cabeza que decir la Así es. verdad es un acto violento y sin embargo no lo es. La verdad siempre ha existido y nosotros Y pues se va a la imponer. recibimos, la asimilamos exactamente. Ya depende de nosotros si lo tomamos personal o no, pero jamás políticamente tendría que ser considerado como violencia. Repito, es una desfachatez considerar la franqueza y la verdad, sobre todo si esta está fundamentada en principios científicos, no debería ser tachada como violencia. Nos hemos ido a un extremo en el cual eh, ciertos grupos de la sociedad ya no tienen derecho a expresarse libremente, porque la otra parte se siente ofendida, se siente sobajada, victimizada. Así es. Y también es muy lamentable que la Suprema Corte ya no use la razón, sino que se hayan convertido en un conjunto de activistas progresistas que diariamente publican propaganda ideológica y política en sus redes sociales. Ustedes van a la página de Facebook de la Suprema Corte, se van a dar cuenta. Es decir, están los que supuestamente quieren incluir a todos, están excluyendo a los que pensamos distinto y a los que tenemos un apego a la verdad científica y además al razonamiento. Pero bueno, así concluimos esta sección. Esperamos que les haya gustado el video. Compártanlo para que
seamos más los que alcemos la voz y más personas puedan animarse a hablar con la verdad. Y pues por mi parte ha sido todo. Paloma. Gracias, Uriel. Igual me despido. Este espacio es para ustedes. Nosotros somos Libres Sin Filtros. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, dejar un comentario aquí abajo y suscribirse. Denle a la campanita para que lleguen las notificaciones.